Hola y buen día. Nosotros somos alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Laboratorio de Transferencia de Calor del grupo 2 y B52, el equipo número 2, que está conformado por Christopher Alanis García, Iván Alexander Fernández Flores, Cristian del Rosario Gallardo Ríos, Pilar Hernández Gervasio, Andrea Montserrat Gutiérrez Flores, Luis Enrique Lozano Martínez, Dana Paola Nava Mayo y Gabriel Vallejo Cabrera, y estaremos hablando acerca de los intercambiadores de calor. Comenzamos. Yo soy Iván Alexander Fernández Flores y les voy a exponer el tema de intercambiadores de calor. El funcionamiento de un intercambiador de calor por placas consiste en que entra el líquido caliente, o sea el rojo, por una de las conexiones superiores y sale por una inferior. También el líquido frío o de color azul entra por una de las conexiones inferiores y sale por una conexión superior. Cuando los fluidos entran a través de las conexiones de las placas, estos los dirigen los fluidos calientes y fríos que pasan contracorrientes en canales alternados. Bueno, a medida de que los fluidos pasan, el calor se transfiere de los medios calientes a los medios fríos mediante la superficie. Los principales usos industriales que ocupan estos intercambiadores de calor en la industria son en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria de marina, en la biotecnología y en el manejo de fluidos. Por lo general es común ver en la industria estos dos tipos de fluidos que serían agua-agua, agua-petróleo y agua-glicol. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Gabriel Vallejo Cabrera. Yo voy a hablar sobre el intercambiador de calor de superficie rascada. Bueno, este tubito que vemos aquí o este sistema que vemos en la presentación es un intercambiador de calor de superficie rascada. Pero, ¿qué es esto? Es un equipo de transferencia de calor, la cual su función es la calefacción o refrigeración de productos, principalmente aquellos con un nivel muy alto de viscosidad en los procesos tanto de cristalización, evaporación y de aplicaciones de alta suciedad. Este intercambiador de calor se utiliza principalmente en productos que tienen una viscosidad muy alta. Tiene aplicaciones en la producción de salsas, productos de tomate, mantequillas, queso, bombones, mermelada, aderezos, carne para embutidos, concentrados congelados, pegamentos, selladores, grasas, resinas, tintas de impresora y cera. Como vemos, todos estos tienen esa misma característica en común. Vamos a conocer sus elementos del intercambiador de calor de superficie rascada. De manera rápida tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos un esquema bastante general. En la parte central de todo ese esquema tenemos el cilindro interno, el cual contiene en medio de este el rotador, y este contiene las cuchillas o las placas de raspado, de rascado. Tiene obviamente los orificios por donde van los tubos que transporta la entrada y la salida del producto, y los tubos que transporta la entrada y salida del medio de calentamiento. En la imagen de la derecha vemos un poco más cómo es el cilindro interno. El número 2 se refiere al rotador, el número 3 a las cuchillas de rascado y el número 1 al cilindro interno, a las paredes del cilindro. ¿Cómo es que funciona? Bueno, tenemos dos imágenes del mismo esquema del intercambiador de calor de superficie rascada, el cual se encuentra de manera vertical, aunque también se puede encontrar de manera horizontal, según sea la manera de operación del sistema. En la imagen de la izquierda vemos cómo es su alimentación, que es por abajo, esto es de manera vertical, fluye a través el producto del cilindro interno y sale por la parte de arriba. En la imagen de la derecha vemos cómo la entrada y la salida del medio de calentamiento o enfriamiento, que es en la parte por fuera, digamos, del cilindro interno. Y ahí es donde precisamente en cilindro interno se da la parte del, del intercambiador de calor, ¿no? De esta transferencia de calor. Ya vimos cómo es que fluye el producto y el medio de calentamiento o enfriamiento a través del sistema. Ahora vamos a ver qué pasa. El- en la imagen de la izquierda tenemos el esquema del intercambiador de calor. Esa parte que se ve amarilla es el producto. Esta que se ve como una tipo escalera son las cuchillas rascadoras. El tubo de medio es el rotador,
¿Qué va a hacer esto? Como su nombre lo indica, va a estar rotando, va a estar girando, de tal manera que su función es que fluya el producto de una mejor manera, ya que como vimos previamente es muy viscoso. Las cuchillas lo que van a hacer, van a precisamente, como su nombre lo indica, van a rascar toda la superficie del cilindro interno. Esto para que no se atore en ninguna parte el producto, para eliminar las capas de ensuciamiento, incrementar la turbulencia en caso de ser un fluido altamente viscoso y prevenir la formación de hielo, así como de otros productos. Ahora ustedes dirán, oye, ¿y no se rompe o no raspa el cilindro? No, estas placas se construyeron precisamente con un material de plástico rígido para prevenir daños. Y en la imagen de la derecha vemos cómo está, de manera como si lo viéramos de arriba hacia abajo, el intercambiador de calor. La parte verde de este producto y la parte rosa anaranjada rojiza es el medio de enfriamiento o calentamiento. Esto, la transferencia de calor se da a través de la superficie o del cilindro, a través de las paredes del cilindro. Es así como tenemos la transferencia de calor de manera directa, y así es como va a fluir. La parte del aislante obviamente es el enchaquetado y el cilindro que lo cubre es el cilindro externo del mismo intercambiador de calor. Y eso sería todo. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Cristian del Rosario Gallardo Ríos y yo les hablaré sobre el intercambiador de calor tipo camisa. Bueno, primeramente, ¿qué es un intercambiador de calor? Bueno, es un dispositivo construido para la transferencia de calor eficiente de un medio a otro. El medio puede ser separado por una pared sólida, de modo que nunca se mezclan, o puede estar en contacto directo. En el caso del intercambiador de calor tipo camisa, el medio está separado por una pared sólida. Y bien, ¿qué es un intercambiador de calor tipo camisa? Es una cubierta extra alrededor de un recipiente en un espacio anular, generalmente concéntrico, entre la pared exterior del recipiente y el interior de la camisa. Consiste en un tanque con doble fondo por el cual pasa agua o el vapor de calentamiento. Este tipo de recipiente asegura una máxima transferencia de calor. Anteriormente se había mencionado que un intercambiador de calor tipo camisa consiste en un tanque con doble fondo por el cual pasa agua o el vapor de calentamiento. Es así que se denomina camisa al doble fondo o enchaquetado de un recipiente. El propósito de este equipo generalmente es calentar el contenido del recipiente. Una de sus desventajas es que no es tan eficiente, pues tiene un mayor costo inicial y resulta muy difícil limpiarlo mecánicamente, pues el acceso al interior de la camisa es complicado. La camisa es un recipiente que provee el método adecuado de calentamiento, enfriamiento o cambio de fase. Estos equipos generalmente utilizan agitadores para acelerar la transferencia de calor. En la industria son utilizados para procesar lotes, en donde la diferencia de temperatura de calentamiento o enfriamiento no es constante. Los materiales que se pueden usar para su fabricación son el acero al carbón, acero inoxidable, níquel o monel. Existen varios tipos de camisas, pero la alternativa que se debe seleccionar depende de los requisitos del proceso, la facilidad de operación y el costo involucrado. El primer tipo de camisa de la cual hablaremos será la camisa convencional. Puede denominarse como una cobertura adicional alrededor del recipiente o en alguna parte del mismo. Las camisas convencionales son adecuadas para recipientes de pequeña capacidad y para operaciones en las que la presión dentro del recipiente es más del doble de la presión de la camisa. El espacio anular entre la pared del recipiente y la pared de la camisa se utiliza para la circulación del medio de calentamiento o enfriamiento. La camisa convencional es la más adecuada cuando el calentamiento se realiza con vapor. Otro tipo de camisa que tenemos es la camisa de tubo de media caña.
Estos se utilizan para recipientes de alta capacidad y donde se requieren altas velocidades para hacer circular aceites calientes, glicoles, etc. Proporciona una rigidez estructural, lo cual es una ventaja para el funcionamiento a altas temperaturas. En este tipo de camisa se evita por completo la circulación corta. Ayuda a proporcionar alta velocidad y alta turbulencia. De igual forma, ayuda a proporcionar resistencia a la pared del recipiente y por lo tanto reduce el costo de este. Para tener flexibilidad y alta eficiencia, la camisa de tubo de media caña se puede dividir en múltiples zonas. El último tipo de camisa que veremos será la camisa de hojuelos. Este intercambiador asegura una mayor transferencia de calor en comparación con el tipo de camisa de tubo de media caña, pero el coeficiente de transferencia de calor es menor en la camisa de hojuelos que en la camisa de tubo de media caña. La camisa de hojuelos puede fabricarse utilizando láminas delgadas. Es útil para la operación de alta presión de la camisa. La camisa de hojuelos puede inducir turbulencias incluso a velocidades de flujo muy bajas. Este tipo de camisa puede ser utilizado para hacer circular vapor y aceite caliente. Mi nombre es Luis Enrique Lozano y yo les voy a hablar de los intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Bueno, primero para comenzar, tomando un poco de las consideraciones teóricas de esta materia, vamos a tener que un flujo de calor va a estar denominado por la letra Q, que es la cantidad de energía que pasa por un sistema. Este término va a tener las unidades de watts, BTUs por hora o kilocalorías por minuto. Tenemos otro concepto que es el flux de calor, con la letra Q minúscula, que es la cantidad de densidad de flujo de calor, esta en unidades de kilocalorías sobre hora por metro cuadrado. Y esto se calcula con el flujo de calor entre el área de transferencia. La temperatura es una medida de energía calorífica. Esta la vamos a encontrar en unidades de Kelvin, grados Fahrenheit, grados Celsius o grados Kelvin. Y se tiene que el calor es igual a la energía. Para tener un fin más orientado a lo que se necesita calcular en un intercambiador de calor o el punto más fino de un intercambiador de calor está directamente orientado a la eficiencia del equipo y a la desviación de calor, que esto nos van a dar las incrustaciones y está denominado con la letra R. El factor de ensuciamiento se va a calcular con la U experimental entre la U de diseño. Por 100 esto va a ser un porcentaje y nos va a decir qué tan sucio o qué tan limpio está el equipo. Incluso la U experimental, pues aquí estoy describiéndola como que es la U en operación, la que se está teniendo contra la U con la que se diseñó el equipo. En este punto se toma un estado de limpieza total, entonces se calcula de esta manera. Para entrar ya un poco en el equipo, que es el intercambiador de tubo concéntrico, vamos a tomar en cuenta la ley de enfriamiento de Newton, ya que es la base para la convección en transferencia de calor, y se toma la delta T como el calor ganado o perdido del cuerpo y sus alrededores. Otro punto que se ve aquí en este tipo de equipos es el coeficiente de película, que se toma como la inversa de la resistencia a la transferencia de calor. De hecho, pues aquí se puede observar una forma gráfica de cómo es un intercambiador de tubo concéntrico. Las ventajas de este equipo es que son fabricados a bajo costo, tienen una facilidad de desplazamiento del fluido y que tiene
tiene una alta conductividad térmica en el proceso. Quiere decir que esto se tasa en el fenómeno de qué tan bien enfría o calienta la sustancia, o qué tan bien sirve para enfriar la sustancia que viene caliente o calentar la sustancia que viene fría. También tenemos el término U, que es el coeficiente global del que ya habíamos hablado para calcular el factor de ensuciamiento, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Este término quiere decir qué tan buena o mala es la capacidad que tiene el equipo para transferir el calor, que es lo que dije en la diapositiva anterior de la alta conductividad térmica. Y aquí se pueden observar dos tipos de literaturas, una en T minúscula y otra en T mayúscula. La T mayúscula quiere decir que se está manejando o que por ese tubo está pasando la sustancia con mayor temperatura, y con la T minúscula se tiene la temperatura, la sustancia fría. Y por ejemplo, esta imagen que puse aquí es de un arreglo en contracorriente. Ahí se ve que el fluido caliente está pasando por el tubo de diámetro menor y la sustancia fría por el tubo de diámetro mayor. En este tipo de intercambiador de calor se tiene otro concepto que es el espacio anular. Este espacio anular, de hecho aquí se puede observar como en las imágenes anteriores, es el espacio o el área que se genera con la diferencia del diámetro exterior del tubo de diámetro menor con el diámetro interior del tubo de diámetro mayor. Y este intercambiador de calor está catalogado como uno de los más baratos y de los más eficientes para que se conceda esa transferencia de calor. Y pues otro punto que se observa en todos estos cálculos para determinar el factor de ensuciamiento, el coeficiente global de transferencia de calor, pues es que se manejan las unidades de kilocalorías por hora, que son las más comunes en la ingeniería. Y otro punto muy importante aquí que pues también hay que considerar son las pérdidas de energía, denominadas como disipación, debido al movimiento de las moléculas del fluido. Y lo que se manejaría en este caso en el laboratorio sería el medio de transferencia de estos fluidos, porque pueden ser pues mermeladas, aguas, hidrocarburos, cualquier tipo de... No, me parece que hidrocarburos no, pero normalmente se ocupa para agua de servicios. Se utiliza vapor para, lo vuelvo a repetir, para agua de servicios, en este caso para sanitarios, para comida, para todo eso que se pueda utilizar. Entonces esto es uno de los intercambiadores más baratos y mejores que pudiera haber. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Dana Paola Navamayo y yo les voy a hablar sobre el intercambiador de calor de tubo y coraza. De todos los tipos de intercambiadores de calor, este es el más utilizado en la industria química, debido a que es relativamente fácil de construir en una gran variedad de tamaños, es fácil de limpiar y reparar, es versátil y puede ser diseñado para cumplir prácticamente con cualquier aplicación, y proporciona flujos de calor elevados en relación con su peso y con su volumen.
El intercambiador de tubo y coraza está constituido por los tubos por los que pasa el fluido que se desea calentar o enfriar. Estos proporcionan la superficie de transferencia de calor entre el fluido que circula por el interior de los tubos y la carcasa. Los deflectores son los que controlan la dirección del fluido del lado de la carcasa. También tienen la función de hacer que el fluido que circula por la carcasa lo haga con mayor turbulencia para que aumente la cantidad de calor transferido. La coraza, o también llamada carcasa, es la que envuelve al segundo fluido. Los espejos, o también llamados placa tubular, son los que mantienen en su lugar a los tubos. Y por último, los cabezales. Estos dirigen el flujo de fluido del lado de los tubos hacia el interior o exterior de los tubos del intercambiador. Por último, se puede ver las entradas y salidas de los fluidos. Por este lado entra el fluido hacia los tubos y por este lado entra el fluido hacia la carcasa. Aquí es la salida del fluido de los tubos y aquí es la salida del fluido de la carcasa. Este tipo de intercambiadores de calor se clasifican por el número de veces que pasa el fluido por la coraza y por el número de veces que pasa el fluido por los tubos. A esto se le suele llamar paso. Se le llama de un solo paso o de paso simple cuando el fluido solo intercambia calor en una sola vez. En ocasiones la transferencia no es suficiente para alcanzar la temperatura deseada, por lo que se combinan dos o más intercambiadores en serie para mejorar la eficiencia del proceso. Y se le llama de múltiples pasos cuando los fluidos intercambian calor más de una vez. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 4 pasos. El fluido entra por aquí, es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. Y aquí de 6 pasos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí de 8. Esos son los pasos en los tubos. Y aquí se puede ver varios pasos, pero en la parte de la carcasa, que es aquí, múltiples pasos, pero del fluido que pasa por la carcasa. Mi nombre es Andrea Montserrat Gutiérrez Flores y ahora hablaré del intercambiador de calor de serpentín. Los intercambiadores de calor de serpentín son cambiadores de calor sencillos, empleados para el calentamiento o enfriamiento de sustancias. Estos por lo general están provistos de equipo de agitación para mejorar el coeficiente de transferencia de calor. Dentro del tanque donde se encuentra la sustancia a la que se quiere calentar o enfriar, hay un tubo en forma de espiral al cual se llama serpentín. Dentro de este se introduce el agua de enfriamiento o el vapor de calentamiento generalmente. Para poder entender el funcionamiento del intercambiador de calor de serpentín, debemos entender cuáles son sus partes. Este intercambiador está conformado por un tanque y el tubo en forma de serpentín. Tanto el tanque tiene una entrada como una salida. De igual forma, el serpentín tiene una entrada y una salida. De acuerdo a la transferencia que queramos realizar, ya sea de calentamiento o enfriamiento, es el tipo de sustancia que utilizaremos tanto dentro del serpentín como dentro del tanque. Normalmente, para enfriar sustancias, la sustancia que se ingresa dentro del serpentín es una sustancia líquida, ya sea agua o algún enfriador especial, mientras que la sustancia que se ingresaría al tanque sería de tipo vapor, gas o líquido.
con una mayor temperatura que la sustancia de enfriamiento. Mientras que si la transferencia que se quiere realizar es de calentamiento, entonces ingresaremos por el serpentín ya sea un líquido con alta temperatura o un vapor o un gas, mientras que en el tanque se ingresará una sustancia líquida de menor temperatura. Normalmente dentro de estos intercambiadores, cuando se ingresa un líquido en el tanque, este incluye una pieza de agitación dentro del tanque que nos ayudará a mantener un contacto continuo del serpentín con el líquido de forma homogénea. Esto nos ayudará a calentar o enfriar con mayor facilidad la sustancia. Es importante decir que ambas piezas normalmente son de metal, aunque el tanque suele tener un doble fondo para evitar la pérdida de calor o enfriamiento por radiación. El diagrama central nos indica claramente el funcionamiento de ese intercambiador, donde el tubo superior es la entrada del vapor. Este vapor recorre toda la estructura del serpentín y sale por el tubo inferior, mientras que el agua del tanque entra por el tubo inferior derecho, lateral, y sale por el tubo lateral superior derecho, ya con una temperatura distinta a la que este ingresó. El material que nos indica que es el serpentín es de cobre, es un tubo de cobre. Y como podemos también observar, el contenedor tiene un doble fondo, esto para disminuir las pérdidas de calor por radiación, como anteriormente se indicó. Como se sabe, los intercambiadores de calor dependen del área de contacto entre los fluidos. Para que los intercambiadores de serpentín tengan una mejor eficiencia al serpentín, se le agrega en algunas ocasiones aletas. Estas aletas nos ayudarán a aumentar el área de contacto y por ende una mayor capacidad de transferencia de calor. De igual forma, es importante mencionar que la separación de los serpentines determina los niveles de temperatura que queremos lograr para la conservación de calor, dejándonos que a menor número de serpentines por pulgada se consigue una menor temperatura. Algunos de los materiales usados para los serpentines son tubos de cobre y aletas de aluminio, tubos de acero inoxidable y aletas de aluminio, tubos y aletas de acero galvanizado y tubos y aletas de cobre. Eso de forma industrial, mientras que de forma en los laboratorios muchas veces se utiliza de cristal para también tener una observación de ambas sustancias. Alguna de las ventajas de los intercambiadores de calor de serpentín es que son baratos, fáciles de construir y muchas veces suelen ser pequeños o grandes de acuerdo a las necesidades de la industria. De igual forma es importante mencionar que estos suelen tener grandes daños, ya que los vapores causan grandes deterioros en las tuberías. Por esto no son tan comúnmente usados, ya que sus desventajas a veces suelen ser mayores que sus ventajas.
Los sectores industriales donde más se utiliza son los sectores de industria alimenticia, de industria petroquímica, farmacéutica, de salud y hasta pública o de hotelerías, ya que estos tipos de sistemas se utilizan en sistemas de refrigeración que nos ayudarán, como mencionamos anteriormente, a ser de bajo costo. Hola, yo soy Christopher y les voy a explicar un tipo de intercambiador de calor que es la caldera. La caldera es un equipo industrial del cual nosotros esperamos obtener vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado nos va a servir para la propia transferencia de calor en otro proceso o para mover turbinas, dependiendo del caso. Ahora, ¿cómo obtenemos este vapor sobrecalentado? Pues en primer lugar necesitamos nuestro fluido, en este caso el agua. Tiene que ser un agua tratada, ya que en la mayoría de los equipos industriales se requiere de esta manera para evitar incrustaciones y por lo tanto pérdida de calor, por lo tanto pérdida de dinero. Entonces, ya que tenemos nuestro fluido, vamos a requerir calentarlo por medio de la combustión. Esta combustión puede ser generada por sólidos, líquidos o gases, dependiendo la caldera. También se puede generar este calor por medio de la reacción química, de la energía solar o eléctrica. Nosotros vamos a manejar muy comúnmente en la industria la caldera pirotubular. Esta caldera pirotubular representa mayor eficacia, representa menor mantenimiento, representa menos espacio que ocupar dentro de la planta. Entonces, ¿cómo funciona una caldera pirotubular? Bueno, nosotros vamos a suministrar energía de combustión a los tubos en los que yace por dentro de la caldera. Estos tubos contienen nuestro fluido, que en este caso va a ser el agua. Un agua que es importante recalcar que tiene que tener cierta dureza, ya que puede generar incrustaciones en los tubos. Entonces, ya calentado este líquido entre los tubos, nos va a generar vapor, y este vapor pues se puede llevar a otro proceso, etcétera. En las reglamentaciones que nos van a importar en las calderas, la principal es la NOM 020 CTPS del 2011, que es la más importante pero no es la única. Entonces, ¿qué nos indica esta norma? Pues nos indica en qué condiciones debemos tener operando nuestra caldera, ya sea en las medidas de higiene y seguridad. Nos indica también la cantidad de calor que genera, la cantidad de presión a la que debe de estar. También nos indica quién, cómo, cuándo, cada cuándo se va a realizar un chequeo de las calderas. Esto con el fin de darle mantenimiento y evitar condiciones inseguras en el trabajo. Y además, y en dado caso de que ocurra un accidente, nos indica también qué se puede hacer. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Hernández y yo les voy a hablar acerca del intercambiador de calor de bloques. Bueno, la principal razón para el empleo de intercambiadores de calor de tipo bloque es debido a su gran flexibilidad, ya que el diseño de estos intercambiadores de calor están especialmente adaptados para el calentamiento, el enfriamiento, evaporación, condensación y absorción de químicos líquidos altamente corrosivos. Bueno, la transferencia de calor tiene lugar en sólidos bloques de grafito con una disposición transversal de los pasajes de flujo perforados para el proceso y el lado de servicio. Tiene varios bloques de grafito que se ensamblan para formar una columna de grafito y proporcionan en el área de transferencia de calor requerida en una sola unidad. Estos bloques de grafito son colocados de tal manera que los pasajes de producto se alinean uno con el otro, y esto da como resultado que el medio corrosivo fluya a través de estos pasajes axiales y el medio de servicio fluye en el espacio de la cubierta de acero o de grafito que pasa a través de los pasajes horizontales a una jaula deflectora flexible que produce deflexión forzada de flujo en el lado de servicio.
Y bueno, el rendimiento térmico de estos intercambiadores de calor pueden variar significativamente. Es por ello que es de gran importancia seleccionar el tipo y el tamaño de intercambiador de calor de bloque que mejor se adopte a la aplicación específica o al proceso industrial que se quiera llevar a cabo. Y es por eso que existe una serie de consideraciones como el caudal, la presión, el riesgo de erosión, la temperatura de diseño, la compatibilidad de materiales, entre otras muchas que deben ser tomadas en cuenta. Ventajas. Bueno, los bloques de grafito pueden ser reemplazados rápidamente y esto es debido al diseño modular compacto que tienen. También utilizan grafito de alta eficiencia térmica, así como también tienen una gran facilidad de mantenimiento ya que nos permite un fácil desmontaje y montaje. Tienen una adecuación de los medios corrosivos en tanto el proceso como partes de servicio y esto obviamente depende del diseño. Y pues también tienen la posibilidad de poderse usar en medios corrosivos. Aplicaciones. Bueno, este tipo de intercambiadores de calor los podemos encontrar en distintas industrias como lo son la química, petroquímica y farmacéutica. Así como también se utilizan en condensadores y enfriadores de ventilación, así como enfriadores de circulación para exteriores. Y también los encontramos en la utilización para el precalentado de evaporadores, así como en la transferencia de calor entre dos químicos altamente corrosivos.